Muy buenas tardes a toda nuestra comunidad Alameda. Saludamos con mucho cariño a nuestros estudiantes, a nuestros colaboradores, a nuestros docentes. Hoy en nuestra serie de Acuarentonados tenemos una invitada muy especial, la cual nos va a conversar y vamos a hacerle varias preguntitas respecto a la prevención de riesgos en nuestro hogar. Así que vamos a hacer ingresar a nuestra querida invitada. Hola Karen, bienvenida a nuestra serie de Acuarentonados aquí en Duoc UCC Alameda. Bueno, estamos en nuestro hogar, pero se entiende que es para Alameda TV, a Duoc UCC Alameda. ¿Cómo estás tú, Karen? Hola Diego, bien, ¿y tú? Muchas Bien. gracias por esta invitación. Me pone muy feliz que podamos conversar en esta tarde sobre temas tan importantes como la prevención de riesgos. Así es, agradecerte a ti por aceptar nuestro desafío, nuestra invitación. Pero antes que todo quisiera presentarte a ti también a la comunidad, porque no solamente nos ven nuestros estudiantes, nuestros docentes, nuestros colaboradores, sino que también la comunidad externa. Así que quisiera presentarte a ti. Tú eres Karen Fuentes, directora de carrera de prevención de riesgos de CEA Alameda. Pero me gustaría también que tú me pudieras hablar un poquito más de ti, acerca de tu vida, en estos minutitos. A ver, Diego, yo llevo en Duoc casi 8 años trabajando como directora de carrera. Entré en julio del año 2013. Yo soy ingeniero químico de profesión y trabajé un tiempo desarrollando la química en unos laboratorios farmacéuticos. Y mientras hacía eso, estudié un postítulo en prevención de riesgo en la Universidad Católica, de la cual me titulé, y las vueltas a la vida me llevaron a trabajar directamente como prevencionista de riesgo. Primero en una constructora, estuve un par de años en la construcción trabajando, después me moví hacia el área de salud, en clínicas, estuve 4 años allá, después en áreas de alimentos, y después me vine a educación ya, pero para trabajar en el área académica. Así que tengo harta experiencia como prevencionista y ha sido un desafío súper bonito que no tenía pensado, porque yo estudié prevención pensando en complementar mi carrera base como ingeniero químico. Sin embargo, me entusiasmé mucho con esta carrera, con el desafío, porque es una carrera muy de vocación, muy social, que trabaja por la seguridad y la salud de los trabajadores. Por lo tanto, uno empieza a entusiasmarse y a querer mucho esta profesión. Así que eso ha sido como mi experiencia laboral. Y familiarmente, yo soy casada, tengo unas mellizas de 5 años, y todos mis compañeros de trabajo me conocen porque me celebran el baby shower, conocen a mis hijas, han estado revoloteando ahí alguna vez por la sede. Así que la mayoría conoce a mis hijas. Y aquí estamos en cuarentenados desde el año pasado, lidiando como todos entre clases y trabajo, pero muy bien. Así es, estamos acuarentonados. Gracias por compartir un poquito de tu vida con nosotros. Y qué bueno que también nos hable también de tu experiencia en el área de prevención de riesgo, ya que es el tema que hoy nos convoca, la prevención de riesgo, pero en el hogar, que es algo que también poco se habla, que es importante también tenerlo en consideración, principalmente porque hemos estado en este periodo bastante tiempo encerrados. Entonces es importante cuidar nuestro hogar y cuidar también nuestra integridad física. Entonces vamos a partir al tiro. Te voy a preguntar, ¿por qué es importante considerar la prevención de riesgo en el hogar actualmente dada la pandemia? Mira, Diego, yo creo que es importante siempre considerar la prevención de riesgo en el hogar, porque a pesar de que uno no toma en consideración esas cosas, en el hogar hay un montón de riesgos que uno nunca está mirando, ni está atento, ni está resguardando. No evalúa los riesgos en el hogar. Pasan las cosas finalmente, pero cuando llega a pasar algún accidente en el hogar, muchas veces son súper graves y no sabemos cómo manejarlos. Y además tenemos súper claro que podríamos evitarlo. Hay muchas cosas en la cocina, un montón de riesgos, en el interior del hogar, en el patio, en infinidad de cosas que nosotros hacemos en forma cotidiana, que nos pueden provocar ya sea un daño en nuestro hogar, como en la estructura del hogar, o un daño importante a nuestro físico, ya sea a uno mismo o a nuestros hijos o a nuestras mascotas. Por lo tanto, yo creo que es súper importante siempre considerar la prevención de riesgo en el hogar.
la gente puede decir que es súper como exagerado, pero es súper importante. Y no solamente ahora en cuarentena, yo creo que ahora en cuarentena nos hemos ido fijando más porque hemos estado más tiempo en la casa, usamos más cosas, se han echado a perder cosas, han pasado muchos más, quizás, no sé si accidentes, decirlo como accidente, pero sí no, han pasado situaciones donde nos hemos tenido que ver enfrentados a solucionar y que no lo teníamos considerado porque antes el mayor tiempo lo pasábamos fuera, los hijos en el colegio, nosotros trabajando, la casa casi a ir y venir los fines de semana. Entonces, yo creo que es súper importante considerarlo. Ahora, ¿a qué me refiero? No sé si puedo profundizar en esto. Finalmente lo que pasa es que uno tiene que ir viendo que en el hogar estamos expuestos a muchas cosas, como les decía, como a quemadura, como una fuga de gas, como a una electrocución, a una caída al mismo nivel, a distinto nivel, con consecuencias que pueden ser leves o graves. Por tanto, mantener los electrodomésticos, los enchufes, el tema de las alturas, los accesos en buen estado es muy importante. Más ahora que viene el invierno, el tema de la calefacción también es otra preocupación importante para los que somos papás, por el tema de los niños, las quemaduras que se disparan en este tiempo, y además por el tema de cuando no estamos en buena mantención, el tema de la exposición a los gases, cuando tenéis calefacción a combustión, ya sea por ¿cómo se llama?, con parafina, o cuando tenías gas y no están bien mantenidas estos sistemas de calefacción. O cuando tienes estos termoventiladores, también hay que hacerle mantención porque la corriente también puede provocar algún cortocircuito si la tienes funcionando mucho tiempo y no están bien mantenidas. Muy bien. Son hartas cosas las que tenemos que tener en consideración en nuestro hogar, es mucho. Y quería preguntarte, como para focalizarlo quizá un poquito más, ¿cuáles son los lugares con más riesgos dentro del hogar y qué medidas podríamos aplicar para prevenir accidentes? Mira, como te decía, hay hartas cosas que considerar, pero lo común es en la cocina, cuando el tema del uso de agua caliente, cuando estás calentando, cocinando, ya sea por el agua caliente, por el volcamiento de alguna olla, del hervidor, de la tetera, lo que sea, que en todas maneras nos van a provocar alguna quemadura, ¿ya? Esos son los riesgos los más inherentes cuando uno está funcionando en la cocina, cuando puede haber un tema de explosión, ya sea porque se puede, no sé, si estás cocinando con gas, puede haber que aumente la llama, que se te caiga aceite, crezca esta llama y pueda ser incontrolable. Y para eso yo siempre he recomendado en las cocinas mantener un extintor. Aunque sea exagerado, la gente no tiene extintores en su casa y no son caros, pero sí es importante tenerlos porque siempre se nos puede producir algún tipo de amago de incendio y que la única forma es o apagarlo rápidamente con una tapa de olla, nunca tirarle agua, o si no, ya cuando no pueda hacer eso, tirarle directamente un extintor, ¿ya? Que puede ser de polvo químico seco, que rápidamente te va a ahogar un fuego incipiente, o bien, si tienes alguna cocina eléctrica, mantener un extintor chiquitito de CO2 para que no tire tanto polvo. Así que ese es como, yo creo que uno de los principales, el tema de la cocina, o ahora en tiempo de invierno, el tema de calefacción, hay que tener muchos resguardos para evitar el tema de las quemaduras. Otro riesgo bien importante que tampoco uno considera mucho y que se da estadísticamente es las intoxicaciones. Si bien no se habla mucho de esto, los niños pequeños, uno siempre en las cocinas, en los muebles, tiene un montón de cuestiones para limpiar. Las mamás sobre todo somos secas para mantener cuestiones para limpiar. El desengrasante, que el cloro, que el para los vidrios, el lustramueble, un montón de cuestiones. Y las tenemos todos en las cocinas, en los muebles abajo, y estas cuestiones tienen todos colores llamativos. Los envases son o que es naranjo, que el líquido es azul, el otro es verde, el desengrasante, un montón de cosas. Y estas cosas son súper llamativas para los niños.
cuando uno no tiene resguardado esa, ya sea la gaveta en sí mismo con algún cierre o controlado el acceso a estos resguardos de estos líquidos, tienden los niños a tomarlos y beberlos. Por tanto, los niños se intoxican rápidamente con estas cosas y finalmente lo que pasa es que uno va a tener que llevarlos al hospital y tratar de que hacerle un lavado de estómago, y pueden ser como casos o leves o más o menos graves, porque al final todos estos líquidos, como son solventes, desengrasantes, son químicos que queman, puede ser la vía digestiva del niño o bien producirle algún tipo de enfermedad colateral respecto a la digestión de este elemento. ¿Ya? Así que como en la cocina, yo siempre como que me enfoco harto porque ahí como hay mucho riesgo y donde uno más está, los niños se mueven, entonces hay que resguardar un montón de cuestiones que hay que tener ojo en el hogar. Y el tema de los enchufes, eso como es un poco menos común, pero sí se recomienda cuando hay niños chicos tapar los enchufes para que no metan algún palito, alguna cosa, o bien mantenerlos que no estén quebrados, que no estén los cables a la vista, en buena mantención para que no haya haber un cortocircuito, no solamente por los niños, sino que por la mala mantención, y uno empieza a enchufar cosas o sobrecargar los enchufes y puede provocar un incendio eléctrico, y eso es súper complicado de poder apagar cuando uno no tiene como los medios para poder apagar un fuego incipiente. Creo que eso es lo más riesgoso que puede haber en un hogar, dentro de un hogar normal, porque tenemos, como te decía antes, la posibilidad de caernos, de golpearnos, de tropezarnos, pero es un poquito más controlable, porque uno sabe que si se va a subir en altura, tiene que tener la precaución de afirmarse, de no estar saltando en los sillones o en las camas, cosas así que en el fondo los niños lo pueden hacer, nosotros no. Pero efectivamente eso es como los riesgos más importantes, creo yo, que uno debe tener la precaución. Ahora, en pandemia han nacido unos nuevos riesgos que tienen que ver con llevar a la oficina a la casa, y que se ha hablado últimamente mucho de esto, cómo lo hacemos. Y ahí nacieron varios riesgos, como te decía, que tienen que ver con la ergonomía y también con la salud mental. Y eso estamos trabajando un montón, ya sea con los profesionales, porque al final lo que estamos viendo que la psicología es lo que va a pegar más fuerte ahora, que es producto de este aparentamiento que tenemos, de esta pandemia, y que vamos a tener que tratarla porque nos ha afectado en muchos ámbitos, no solamente por estar encerrados, sino que también quizás porque estamos más presionados, que sentimos que el trabajo, que en el fondo estamos nosotros trabajando, haciendo el almuerzo, preocupándonos de estos otros riesgos, de las tareas de los niños, de que tenemos que ir a comprar un montón de cosas que antes no lo teníamos considerado, y eso va sumando y va afectando a distintos lados, sumando un montón de cosas que externas y familiarmente que cada uno podemos tener y que tenemos que ir sobrellevando. Eso uno. Y ergonómicamente porque nadie o muy poca gente tenía preparado un puesto de trabajo en su casa, pues. Entonces nos tuvimos que empezar a acomodar. No tenemos la silla adecuada, no tenemos idea cómo debe estar un escritorio puesto, la altura de la pantalla, no sé, por el respaldo, un montón de cosas que no sabemos y que efectivamente van a empezar a afectar con el dolor en el brazo, la muñeca, el codo, las piernas. Por tanto, como la recomendación para estas cosas ergonómicas es mantener pausa, acostumbrarse a hacer pausa, estar trabajando sentado una hora, pararse un rato, darse una vuelta, unos 5 minutos, estirarse, trabajar hombro y después volver a sentarse. Mantener las horas de trabajo, no trabajar tanto continuado, desconectarse también es súper importante. La hiperconexión que ahora hemos tenido con esta cuarentena ha provocado que uno no pueda descansar, y eso también afecta a nuestro cuerpo. Así que tenemos hartas cosas de qué preocuparnos, tanto en la casa como la casa en sí misma, como en el hogar, y además por haber traído la oficina a nuestra casa. Así es, de hecho, tocaste varios temas que son súper importantes, que también te voy a preguntar más adelante para quizás poder profundizar más. Volviendo al tema de
de identificar dentro de nuestro hogar los lugares con más riesgos. Tenemos también, claro, muchas de nuestras familias tienen niños, y tú nombraste también, claro, el tema de los solventes que quizás podamos tener dentro de la cocina, que claro, son muy llamativos y que los niños también por esto lo toman y pueden también intoxicarse, y que eso también tenemos que cuidarlo, porque además no podemos salir de la casa, entonces tratar de cuidarlo lo más posible para no también ver afectado el rubro también hospitalario, porque dada la pandemia. Quisiera también consultarte, tú que eres mamá también, ¿qué recomendaciones de seguridad podríamos aplicar para los niños, además de las que tú nos comentaste, o qué problemas también más recurrentes, además de lo comentado, se ven enfrentados los padres? Los niños en el hogar y en todos lados, ellos siempre están encaramándose en todos lados, arriba de todo. Arriba los sillones, como te decía, arriba las camas, arriba un árbol, un montón de cosas. Por lo tanto, la precaución no es que prohibirles que se suban, sino que en el fondo hay que tener la precaución de la consecuencia que puede tener una caída a distintas alturas. Porque si mi hijo se sube al sillón, quizás te digan, no importa, se puede caer, pero puede caer mal. Entonces, esa caída que tú puedes decir, nada, está a 50 centímetros del piso, puede tener una consecuencia grave, porque puede ser desde un esguince hasta una fractura, o pegarse en la cabeza, quedar un poquito inconsciente. Tú me puedes decir, ¡ay, qué alaraca, qué extremista y tal! Pero uno habla desde la experiencia, uno habla porque sabe las cosas que pasan, porque he visto lo que pasa, las consecuencias que pasan. Entonces, más allá de dejar o de prohibir hacer todo, porque si no, para eso los niños nos tendríamos que tener sentaditos y dejarían de ser niños, que eso no es la idea. Sin embargo, evaluar la consecuencia de que tiene y tenerlos vigilados, acompañarlos siempre. Por tanto, la precaución no es prohibirle al niño, sino que la precaución de que evitar ciertas cosas que hagan o los accesos que deban tener tienen que ser controlados, y controlados por uno. Por eso te decía, si uno va a tener un montón de cuestiones de limpieza, y a quién le pregunté va a tener, porque es una fascinación de casi todas las mujeres comprar un montón de cuestiones de limpieza en el supermercado. Y que la limpieza para la cocina, para la olla, para el piso, para echarle cloro a la loza, el clorogel, el cloro líquido, el concentrado, no concentrado, para el baño, para el sarro, para el vidrio, para todo. Entonces tenía un montón de cuestiones y todo, porque como te decía, son todos de muchos colores y los niños son así. Yo lo que hago es ponerle un pestillo a esas puertas. Cuando eran más chiquititas, cerré la cocina. Mi cocina es una cocina abierta que no tiene puerta para cerrar con llave. Por tanto, tuve que poner una reja para que no pudieran acceder hacia la cocina, para evitar quemadura y para evitar que se acercaran. Y lo otro que puse, que en las mismas puertas puse una cerradura que fuera de tal manera que los niños chiquititos no pudieran abrirla, ya que es fácil abrir para uno, pero para ellos no podían abrir porque el niño tiende a tirar nomás, ¿no? Es difícil que su motricidad cuando son pequeñitos abran un pestillo o algo así. Entonces, ese es uno de los riesgos más. Uno, quemarse, que es lo más peligroso, que se intoxiquen, y una caída que como consecuencia tenga algo más o menos grave que pueda evitarse. Lo otro que es súper peligroso en las casas o en los edificios, condominios, donde hay piscinas, es la asfixia por inmersión. Y que eso todos los veranos siempre hablamos y salen las noticias, un montón de cosas. Hay que tener mucho la precaución de la gente que tiene niños y además tiene piscina, que las piscinas estén bien cerradas. Me refiero a que sean poco accesibles para los niños, que vayan de repente al patio y tengan o crucen la piscina, que pongan un banquito y la salten, que no puedan abrir, si tienen una puerta de acceso, que no pueden abrirla. Nunca dejar juguetes al interior de la piscina, nunca, porque los niños les llaman la atención. Muchos de los niños que se han ahogado han ido en busca de algún juguete que ha estado sobre la piscina. Entonces es importante tener ese tipo de precauciones para los niños. Pero como te decía, no es prohibirle a los niños, sino nosotros tenemos que dejarse los resguardos para que no se accidenten y no tengamos consecuencias que lamentar, porque al final lo único que se dañan son ellos y es un drama el tema de los accidentes de los niños. Y como me decías tú, menos ahora, porque finalmente el acceso a la salud está súper complicado, porque no hay atención
rápida como uno quisiera, y al final si vais con un niño a una clínica, a una urgencia, a un hospital, a donde sea, difícilmente te lo van a atender tan rápido como uno quisiera. Entonces, lo importante es cuidarlo, tomar los resguardos, no dejar los cortopunzantes, me refiero a tijeras, cuchillos, agujas, botones, esas cosas también. Todo se tragan, bolitas, todas esas cosas fuera del alcance de los niños. Los medicamentos muy arriba también, que esos son las menos cosas que pasan, pero sí tienden a pasar, ¿ya? Así que la recomendación es para los papás, no para Claro, los niños. hay algo que tú nos dijiste que es algo súper importante, que es acompañar a nuestros niños, que explicarle también acerca de los riesgos, que le puede suceder esto como una consecuencia. Ahora que viene el invierno también me imagino que los diferentes sistemas de calefacción también, yo creo que ahí tienen que considerarlo los padres, tener en claro ahí, tener en cuenta que pueden también sufrir alguna lesión también los niños. También quisiera, volviendo a lo que es el teletrabajo y el teleestudio, que también nos comentaste, ¿de qué manera también nosotros podemos generar un espacio seguro de teletrabajo o de teleestudio? Porque también tenemos nuestros alumnos, por ejemplo, que están con clases remotas, entonces ellos también tienen que generar un espacio para también poder conectarse a sus clases, poder estudiar un par de horas, que también claro, está asociado a la familia, pero ¿cómo podemos generar este espacio seguro de trabajo o de teleestudio? Mira, es súper complejo dar como algo muy general porque va a depender de la casuística de cada uno, cómo está en la casa. A veces en casa puede vivir uno solo, como pueden vivir 8 personas. Entonces, es difícil, porque lo más fácil sería, oye, usted vaya a su pieza, ponga un escritorio, una silla y estudie. Y ciérrese para no escuchar tanto. Pero no es tan así. Dentro de las recomendaciones que yo te podría dar en el fondo, primero es usar siempre audífono. ¿Por qué? Porque el audífono no molesta al resto. Cuando está en clase, cuando está el profesor conversando, cuando uno está en reuniones, da lo mismo. Pero sin embargo, también uno se concentra con el audífono. Aislar el ruido ambiente. Por tanto, evitas las distracciones y te puedes concentrar tanto en la reunión o como para estudiar o como para trabajar. Entonces, por eso es como que se ha ido fomentando el uso de audífonos para el teletrabajo. No porque uno quiera escuchar música, sino que porque hace que uno se aísle un poquito del entorno y pueda trabajar un poco más concentrado. Siempre hay que estar pendiente, sí, sobre todo de si pasa algo, por supuesto, pero la idea es que si te vas a concentrar, puedas tener estos audífonos. Tener una buena luz, una luz indirecta y no directa, porque si no te produce mucho reflejo en la pantalla y eso cansa la vista. ¿Qué es una luz indirecta? Que no vaya directo a la pantalla, que no te llegue directo a ti. Es importante que la luz, ojalá usemos la mayor luz día posible, que tengamos un lugar iluminado. Si no es así, si no tenemos ese acceso, la idea es tener una luz que nos permita ver la pantalla, pero que no sea directa para que no nos produzca el reflejo. Ahora, te puedo dar un montón de tips con respecto a la iluminación, pero yo creo que eso es mucho más técnico y el que lo necesita me puede escribir y yo con mucho gusto le podría indicar cómo debería tener la iluminación. No es bueno tener la luz atrás. Ya una ventana atrás es complejo porque llega la luz, el reflejo directo a la pantalla y eso refleja a nuestros ojos. Eso. Y con respecto a la silla, lo ideal sería tener una silla ergonómica que uno tiene en la oficina o que pudiese comprar una silla que no te cansara, que tuvieras un ajuste en tu espalda, una silla que tenga brazos para apoyar los brazos, que esté en 90 grados, que tus piernas estén, tu cadera esté sobre 90 grados sobre el piso, las piernas flectadas entre 180 y 90 hacia el piso. Entonces, es súper técnico, pero yo creo que la mayor recomendación es que uno esté cómodo y que además no esté por largas horas sentado. Cada cierto tiempo usted se para, se estira, hace estiramiento de piernas, ejercicios súper simples que los puedes encontrar en cualquier lado. Estiras tus brazos, tu cuello, así como hacen los ejercicios que nos dan las pausas activas que uno puede buscar en internet y salen un montón de pausas activas que uno puede hacer.
y que eso va a permitir que uno descanse mucho, tanto mental como físicamente, si no podemos tener como las condiciones tan perfectas para hacerlo. Pero eso yo como en resumen te podría decir eso, audífono ojalá para poder concentrarse, la luz que no sea directa para evitar el reflejo y cansarnos mucho más rápido, y descansar cada cierto tiempo para que nuestro cuerpo también esté no tan adolorido al final de una jornada. Eso es muy importante, Karen. Muchas gracias, porque claro, nos diste también tips que de repente hay gente que no es algo tan técnico, sino que también algo súper cotidiano que es súper importante para nuestra salud. Quiero preguntarte en relación a, bueno, vimos el tema de diferentes riesgos, pero quiero hablar algo de los desastres naturales, que nosotros como país estamos muy expuestos, que también yo creo que es algo súper importante que tenemos que considerar. Pensando, por ejemplo, en un temblor o en un terremoto, que es algo muy cotidiano en nuestro país, es importante definir una zona de seguridad en nuestro hogar. ¿Qué tan importante, por ejemplo, son algunos equipos de emergencia? Bueno, igual tú nombraste al principio, por ejemplo, un extintor, quizás otro que pueda surgir, y para tener en casa principalmente. Mira, qué bueno el tema, porque uno tampoco nunca toma en cuenta esas cosas, pero efectivamente es como yo siempre he recomendado al que me ha preguntado, que es importante tener una zona de seguridad, una zona segura, que nosotros le ponemos, que siempre se ve en la empresa, está demarcadito y en un cartelito, y en caso juntémonos aquí, punto de encuentro, todas esas cosas que están en las empresas. Sin embargo, en la casa no lo tenemos y deberíamos tenerlo, y quizás no señalizado, pero sí acordarlo con la familia. Mire, cuando llegue a temblar y tiemble fuerte, nosotros vamos a salir por acá y nos vamos a juntar todos acá. ¿Por qué? Porque resulta que en las casas, si hay bien un temblor fuerte, se empiezan a caer todas las cosas, o se empiezan a caer, si sales al patio o a la calle, es posible que te puedas accidentar o te pueda provocar algún accidente importante al arrancar a la nada en el fondo, porque al final uno dice, yo voy a temblar, hay gente que le tiene mucho miedo y sale arrancando para cualquier lado, y finalmente esa gente se accidenta mucho más que la consecuencia del terremoto. Entonces las casas sería importante, sobre todo las casas que tienen patio, tener un punto de encuentro, decir a la familia cuando haya un terremoto importante, poder salir y juntarse en ese espacio, ver la posibilidad que el punto de encuentro se encuentre, dada la redundancia, se encuentre indicado donde no haya nada que pueda caerte en la cabeza. No, debajo de un árbol no puede ser. Debajo del alero también es difícil porque te puede caer, no sé, pues si tienes tejo, se puede caer el alero, es complejo. Entonces, mirar en un lugar donde las posibilidades de que te caiga algo o se derrumbe algo sea lo menos probable. Entonces, así podrías evitar alguna consecuencia de que alguno de los miembros de la casa se pudiera accidentar. Solo para eso. Yo me acuerdo una vez mi papá hacía eso, yo sin haber estudiado prevención todavía, esta es una incidencia que voy a contar. En mi casa afuera, mi papá tenía palmeras. Entonces, siempre nos decía que cuando temblara, todos nos íbamos a agarrar de la palmera. Pues. Esto así como que nadie entendía nada. Sí, pues al final las palmeras son las que no se caen porque tienen unas raíces tan profundas que difícilmente una palmera se va a caer. Entonces yo después, mucho tiempo después, entendí por qué su punto de encuentro era la palmera, pues, porque teníamos que abrazarnos de la palmera en caso de terremoto. Y estaba alejado efectivamente de todo. Pues. Así que fue muy divertido y es importante tener ese punto de encuentro. Ahora, bien, ¿qué más con respecto a algún desastre natural? Si no es tan importante el temblor, no arrancar y quedarse en la casa hasta que pase, porque la verdad que, como te decía recién, cuando la gente arranca siempre se accidenta por los nervios, por el susto, se cae o se tropieza, o se pasa cualquier cosa que al final la solución, entre comillas, es mucho peor. Y lo otro, desastre, no sé si natural, pero lo que puede ocurrir en una casa es un incendio.
y que eso es importante también tenerlo en consideración porque nadie está a salvo de que pueda haber un incendio y eso es muy complejo, muy complejo. Cuando uno se da vuelta que hay quizás un fuego incipiente que nosotros le llamamos cuando recién se está quemando algún papelero, una cortina, uno quizás lo puede apagar, pero ya cuando uno no lo puede controlar, lo primero que tiene que es salir del hogar o salir de ese sector y llamar a bomberos. La idea es alejarse, no sacar nada, no devolverse, sacar nada, tomar tu hijo, tu perro, tu gato, salir con todo y llamar a bomberos. Porque tratar de sacar las cosas, eso implica que uno se pueda desmayar en el trayecto asfixiándose por el humo que está emanando el incendio, o bien quemarse. Entonces, mucho más complejo evitar, o sea, mucho más complejo manejar un incendio, que no es un desastre natural, pero sin embargo no puede ocurre sobre todo en esta época con el tema de las calefacciones mal mantenidas, los aparatos de calefacción mal mantenidos, y que lamentablemente ocurre y la idea es evitar cualquier desastre familiar por volver a buscar algo o por tratar de rescatar lo material, que para todos es muy importante porque es nuestro hogar, porque quizás nos costó mucho construir, sin embargo, dado el fuego, es terrible el fuego, es algo que no perdona, que no hace distinción, que no discrimina, el fuego avanza, 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 y las consecuencias son muy terribles cuando se ve afectada una familia o un familiar por ir a rescatar alguna cosa que se quedó adentro, ¿ya? Así que como que esas son las recomendaciones como importantes en el hogar, tanto para los desastres naturales como para evitar que se provoque algún desastre por alguna mala mantención, por el tema de la estufa, por el tema de no mantención de los enchufes o de los sistemas eléctricos, que esos son como los accidentes como más recurrentes y que siempre están saliendo lamentablemente en las noticias durante todo el año. Sí, es importante, bueno, comentarle a la comunidad, dada estos desastres que tú también nos estamos hablando ahora. Claro, en el tema del terremoto, es muy importante conversar estas cosas, como dedicarse, por ejemplo, quizás designar tareas, porque a lo mejor dentro de nuestra familia encontramos también, tenemos, no sé, a la mamá o a la hermana que a lo mejor le tiene miedo al terremoto y sale arrancando, y que es importante como atajarla para que no salga arrancando, porque donde vaya a correr va a temblar igual. Sí. Claro, tener en consideración estas zonas seguras que tú nos comentas. Es importante también, bueno, antiguamente se nombraban las velas, tener velas, pero ahora hay tanta tecnología que tenemos las linternas, que es súper importante, tener radios a pila, bueno, tenemos los celulares. Yo creo que también es importante ahora, si no tenemos la radio a pila, tenemos el celular, tenemos baterías externas, mantenerlas siempre ojalá cargadas. Creo que es súper importante en caso de que haya un desastre, por ejemplo, del año 2010, que pasó que se cortó la luz en muchos lugares, que también hubo cortes de agua, entonces ahí recién nos dimos cuenta y dijimos, chuta, qué importante tener la linterna, y nadie estaba preparado. Entonces yo creo que es importante ahora, actualmente, prepararse primero con las medidas de seguridad del COVID. Mascarilla, alcohol gel, tenerlo en consideración por si tenemos que salir fuera de la casa. Las baterías externas, los celulares, ojalá mantenerlos para cargados, tener linternas también, tener focos también de emergencia. Ahora en los diferentes lugares, ferreterías, otras entidades venden linternas que son bastante baratas. Ahora hay gente que también tiene generadores de energía también a través de benzina. Creo que es importante considerarlo. Tú nombraste también... Oye, bien. Y lo otro súper importante que no te había comentado, mucha gente no lo considera, es tener un botiquín en la casa, pero un botiquín bien armado, no esos botiquines que uno puede tener en el auto cuando tiene el que tiene auto, o botiquín que, no sé, uno puede ir armando en la casa con las cositas que le van sobrando de repente. La idea es tener un botiquín bien armado, porque también pasa que cuando ocurre algún incidente, un accidente, se cae un niño, nunca tenemos nada para curar, para hacer una curación de primer auxilio. No vamos a entrar en cosas mayores si no tenemos el conocimiento de primer auxilio, pero sin embargo hay cosas que son súper fáciles y que nunca tenemos, y un botiquín tiene que tener que la gasa, el scotch, los guantes, mascarilla. De hecho, los botiquines ahora vienen
con una boquilla para hacer las maniobras de RCP, que es de resucitación cardiopulmonar, justamente para evitar el contacto directo con la persona que puede estar afectada. Entonces, yo les recomendaría primero tener un botiquín, armarse un botiquín, mantener ese botiquín con cosas básicas, pero que van a servirles un montón en caso de cualquier cosa que pudiera ocurrir, que necesitaran hacer una curación inmediata. Tratar de mantenerlo en casa y tener otro para poder llevar, porque si no se pierde, se me quedó no sé qué cosa. Y hay varios cursos de primeros auxilios básicos que uno puede revisar y hacer en internet, que son súper fáciles. Hay algunos que son gratis, la mayoría son gratis, y que uno podría hacerlos para poder tener en consideración ciertas cosas a la hora de estar enfrentándose a alguna curación o tener que hacer un primer auxilio a cualquier persona. Así que yo se los recomendaría que pusieran atención con eso y que pudieran tener un botiquín y hacer un cursito que sale en internet de primeros auxilios y quizás de reanimación cardiopulmonar, que es súper importante y ha salvado hartas vidas. Sí, bueno, hoy da la tecnología también, y YouTube y todas las plataformas de streaming, hay diferentes talleres, cursos que son gratuitos, incluso también, por nombrarte también la maniobra de Heimlich, también prevenir temas de incendio, también hay bastantes temas de prevención ahí relacionados con eso. Tú nombrabas también el extintor, considerarlo y tenerlo ahí en nuestra vida. De verdad es una recomendación, son baratos y la mantención la pueden hacer, se recomienda cada un año hacer la mantención, quizás cada un año y medio, si la tienes dentro de tu casa, conservado a cierta temperatura, yo creo que fácil un año y medio se puede mantener con uno de 6 kilos, no hay para qué más. Para un hogar, pero es importante tenerlo, es súper importante y uno nunca le ha tomado como la importancia de un extintor en la casa. Yo tengo extintor en mi casa, lo tengo en mi cocina, se lo podría mostrar. Tengo incluso un detector de humo que también vale 3.000 pesos en cualquier lado y va en la batería, entonces se pone solamente ahí. Así que siempre estoy como... No me dicen que puedo ser media loca, pero en verdad es importante tenerlo para la tranquilidad de uno y de la familia. Solamente como una recomendación. Por último, quiero preguntarte algo que yo creo que también ha sido tema en esta cuarentena, y es sobre la importancia de crear hábitos en nuestra familia. Y así también nos ayuda, me imagino, a generar pausas activas o actividades de distracción, como cuál es la importancia de esta acción, de crear hábitos en nuestra familia. Mira, principalmente como tú bien dices, crear hábitos genera una sanidad mental. No sé si está bien dicha esa palabra, pero finalmente lo que hace es que uno pueda ir realizando las cosas de tal manera que con el grupo familiar puedan tener tiempos para varias cosas. Porque sirve para uno y por eso digo para el grupo familiar. Muchas veces nos concentramos, nos levantamos, trabajo, almorzamos, trabajo, y los niños que hagan las tareas y después listo, la cena, acostarse al otro día, exactamente lo mismo. Y se nos pierde la convivencia porque al final está, con lo que te decía yo, la hiperconectividad ha hecho que nosotros no nos desconectemos nunca y hemos perdido esa convivencia familiar, ya sea que tengas hijos, que tengas pareja, que tengas perro, que tengas gato, da lo mismo, que estés con tus padres, da lo mismo como sea. Lo importante es mantener una convivencia sana y que no nos consuma la hiperconectividad, porque nos empezamos a aislar y aislarse es súper dañino para todos. Uno, porque tu perro te va a reclamar que no lo sacas más a pasear, por ejemplo. Tus hijos, que no hablas con ellos, que no juegas con ellos. Entonces, lo que me decías tú, hacer una rutina diaria o semanal de lo que vamos a hacer genera expectativas, que uno trabaja por un objetivo, por ejemplo. Uno se concentra para hacer lo que tiene que hacer,
después planea lo otro, se concentra porque ya hizo lo que tenía que hacer. Entonces, generar rutinas, como tú me decías, hace muy bien para este mundo del teletrabajo, porque mucha gente va a seguir en teletrabajo. Muchas empresas decidieron seguir en teletrabajo, finalmente, y súper bien, pero no puede estar 24/7 concentrado solamente o hiperconectado, porque te vas a ir aislando y vas a quedar muy solo y tu entorno lo va a sentir y se van a empezar a quebrar algunas cosas que a lo mejor ya las tenías súper armaditas y no es bueno mentalmente para eso. Entonces, si tú dices ya, el día lunes yo me conecto, ustedes hacen sus tareas, después nos vamos a cocinar, después almorzamos y yo sigo trabajando, usted, no sé, pues van a terminar sus tareas, después de tal hora a tal hora vamos a ir a regar las plantas, después tomamos once y el fin de semana vamos a hacer esto, otro. Incorporar en la rutina al grupo familiar, porque durante la semana estamos tan haciendo muchas cosas que es muy bueno crear rutinas y además trabajar con el grupo familiar, incorporar en tus actividades al grupo familiar, ¿ya? Muchas veces pasó, yo creo que a muchos nos pasó, que cuando estábamos el año pasado, recién en pandemia, estábamos en la casa, nadie sabía muy bien cómo funcionaba, era como que estábamos todos muy complicados, salieron memes, salieron presidentes, ministros, todo, que salían los niños por atrás y todos tratando de sacarlo y como que vergüenza. Y tú decías, no, ¿por qué me va a dar vergüenza si yo invadí mi hogar con el teletrabajo? Entonces, tuvimos que cambiar ese chip, pero justamente al cambiar ese chip, dejamos de hacer muchas cosas que cuando llegamos de nuestro trabajo nos dedicamos 100% a jugar, a conversar, a cocinar, a sacar al perro, a mil cosas. Entonces, lo que me dices tú y con lo que yo recomiendo es que efectivamente hacer rutina es muy bueno para nuestra convivencia, nuestro círculo más cercano, con los que convivimos a diario, y además hace un descanso a nuestra mente de esta hiperconectividad. Así que es como que mi recomendación para la buena convivencia. Eso yo... Karen, muchas gracias. Quiero en verdad agradecerte todas las palabras, todas las recomendaciones que nos diste a nosotros y a todas las personas quienes nos están mirando a nuestra comunidad, que yo creo que es súper importante nuevamente hablar de estos temas, hablar de la prevención de riesgo en nuestro hogar, que ojalá también sea algo cultural y que también tiene una responsabilidad para cada uno de nosotros. O sea, si nosotros nos cuidamos a nuestra familia, también vamos a cuidar al de al lado, cuidamos nuestro entorno y así también contribuimos todos a una sociedad más sana, una sociedad también con un entorno más seguro y también contribuimos también a toda esta pandemia también que no ha sido fácil para ninguno de nosotros. Exacto, digo, yo también agradezco esta invitación, ha sido súper entretenido, se pasó muy rápido el tiempo, o sea, me encantaría seguir hablando un montón de cuestiones y haber profundizado un montón de cosas más, pero entiendo que la idea es como conversar, entrar en este tema, ponerlo sobre la mesa y que la gente pueda empezar a pensar y ver como el entorno de cómo poder cuidar más un poquito a nuestra familia. Así que cualquier cosa estoy disponible, si quieren preguntarme yo los puedo ir ayudando y feliz de que me hayan invitado. Así que te mando muchos abrazos, Diego. Gracias, Karen, y también saludamos a nuestros queridos televidentes, a toda nuestra comunidad Alameda. Gracias por visualizarnos y también los invitamos a que sigan viendo los diferentes conversatorios que vamos a tener en esta serie de Acuarentonados. Así que nos despedimos, muchas gracias y que estén súper bien. Cuídense mucho y que estas recomendaciones nos ayuden también en nuestro hogar para estar más seguros. Que estén bien. Chao, Karen, gracias. Chao, Diego, gracias.